Bueno, señores, y ya está con nosotros el doctor Julio Camarena, quien es gastroenterólogo, expresidente de la Sociedad de Gastroenterología, un profesor, experiencia, está también en varios centros de salud, público y privado, ¿verdad? O sea, que sigue con su labor social, porque sabemos que en estos centros como el Moscoso Puello siempre van muchas familias, muchas personas de escasos recursos económicos y siempre se le da la atención. Bienvenido, doctor. Bienvenido, Juan Francisco, y muchas gracias por la invitación, sobre todo en este mes de la hepatitis. Este es el mes que hemos dedicado a la Sociedad de Gastroenterología y a nivel internacional para un poco visibilizar sobre este flagelo que, gracias a Dios, y con los avances tecnológicos, farmacológicos, se ha ido cambiando, diríamos, el panorama, se ha ido cambiando poco a poco lo que era la evolución tan negativa de las hepatitis virales, sobre todo. Doctor, se habla de hepatitis, ¿verdad? Sabemos que en nuestro país, incluso quizá por desconocimiento, sobre todo en los sectores más vulnerables, antes era un terror hepatitis. Bueno, esto es causa de que hay un contagio, de que esa persona hay que aislarla, de que no se puede estar cerca de él. ¿Qué tan cierto es esto? Porque sabemos que incluso esto a un paciente que se discrimine, a un paciente que quizás se le ponga en una distancia, es también atentar contra quizás la salud, no solo física y de alguna enfermedad, sino también emocionalmente. Sí, claro. Fíjate, lo primero es que la hepatitis no es son las hepatitis. Hay múltiples causas de hepatitis, que es la inflamación del hígado. El hígado, al inflamarse, pues se llama hepatitis. Puede ser de múltiples causas como alcohol, medicamentos y sobre todo los virus, que es a lo que estamos enfocándonos. Los virus también son varios virus. Algunos tienen letras, virus de hepatitis A, B, C, D, pero también hay algunos otros virus, como el dengue, por ejemplo, que puede eventualmente atacar el hígado. Hay otros virus, el citomegalovirus, etc. Hay lo que se llama entonces los virus hepatotropos, es decir, los virus que van al hígado, que son los que tienen letras, que son específicos del hígado, es decir, que solamente atacan el hígado, producen esto, los clásicos, ponerse amarillo, los ojos amarillos, la orina oscura, y le da ese cansancio que tumba al paciente, lo manda a la cama con un cuadro clínico parecido como a una virosis, una pseudogripal. El paciente está con fiebre, malestar, dolor de barriga, puede tener eventualmente diarrea y, por supuesto, está amarillo, histérico. Tiene los ojos amarillos, la parte blanca de los ojos está amarilla, y la orina se torna oscura. Y si la bilirrubina, que es lo que sube en esos casos, está muy alta, puede producirle picazón en la piel. Pero hay varias hepatitis. Se puede dividir en dos grandes grupos: las hepatitis que se transmiten por el agua, o sea, vía fecal oral, y las hepatitis que se transmiten por la sangre, que son las parenterales, sea a nivel de tatuajes, transfusiones, sobre todo. Tatuajes, doctor. Tatuajes, si una persona se hace un tatuaje y tiene hepatitis B y hepatitis C sobre todo, y no se lava, no se esterilizan esos instrumentos, si otra persona se hace un tatuaje, puede eventualmente transmitirlo por sexo, de la madre al niño, y por ejemplo, el uso de jeringuillas, las personas que utilizan drogas ilegales, sí, el uso de jeringuillas usadas, o sea, que se van pasando las jeringuillas reutilizadas, eso podría eventualmente ser. En nuestro país ha ido, diríamos, pasando hacia las formas de transmisión. Estoy hablando de las hepatitis que se transmiten por la sangre, de la forma de transmisión de los países desarrollados, es decir, sobre todo transfusiones, por uso de jeringuilla y eventualmente instrumentos que sean mal lavados, y por vía sexual. Y por supuesto, una madre contaminada puede pasarle la hepatitis al niño. Por eso es tan importante y por eso hemos hecho mucho esfuerzo, mucho énfasis en formar, diríamos, a nuestros estudiantes, nuestros residentes y nuestros colegas
en términos y hacer intercambios junto con, por ejemplo, ginecobstetra, que la semana que viene habrá diríamos, una conversación con ginecobstetra sobre hígado y embarazo, es decir, hepatitis y embarazo. Entonces, detectar esa mujer embarazada que tiene hepatitis. Detectar a tiempo. Detectar a tiempo. Entonces, las otras hepatitis son las hepatitis que se transmiten por vía fecal oral, como la hepatitis A, la hepatitis E, y son las hepatitis que le dan a uno cuando uno es muchacho, chiquito, joven, niños, que se pone amarillo, se pone un poquito enfermo, cansado, dura 3, 5 días, 10 días, una semana, hasta puede eventualmente durar un mes, y luego se cura sola. Para esa hepatitis hay vacunas, igualmente para la hepatitis B, que es importante ese dato. Para ambos casos hay vacunas ya. Para la hepatitis A y la hepatitis B, de hace muchos años. Ya hace muchos Pero años. las otras hepatitis, lamentablemente, no hay todavía. No hay vacuna. Entonces, es algo importante poder identificar si usted tuvo hepatitis, porque es una hepatitis cuando joven hay información bien precisa en los análisis de sangre que te pueden buscar esa memoria, diríamos, y identificar que tú tuviste hepatitis y el tipo de hepatitis. Okay. Que eso es algo que ya a nivel de universidad los estudiantes lo manejan bien, los estudiantes que han pasado, por supuesto, la materia de hígado y de gastroenterología en sentido general. Doctor, en ese sentido, ¿se tienen cifras de cómo anda en el país los casos? Sí, nosotros pensábamos, cuando digo pensábamos, estoy hablando hace 20 años, pensábamos que tenía una altísima incidencia. Pero estudios que se realizaron en banco de sangre, en laboratorio, además, como yo te insistía al principio, la importancia que le ha dado la Sociedad de Gastroenterología, influyendo en el Ministerio de Salud Pública, influyendo para que existan, por ejemplo, unidades de patología en los hospitales, y luego, un poco más tarde, influyendo para que los tratamientos de hepatitis sean donados en alto costo. Se han hecho estudios y han determinado que nosotros estamos por debajo del 1%. Eso significa que 1% de nuestros habitantes tiene hepatitis. Es bueno señalar que hay una población que no accede a los servicios de salud, que son la población de inmigrantes, y entonces probablemente esa población tenga un porcentaje mayor de prevalencia de hepatitis, pero eso no se ha estudiado de manera profunda. De todas maneras, nosotros tenemos una prevalencia intermedia baja, 1%. El problema es que a un 1% somos muchos. Son muchos los pacientes que tienen hepatitis y sobre todo los pacientes que no saben que tienen hepatitis. Esos son los más, diríamos, preocupantes en el sentido de que esa enfermedad hepática va a evolucionar con el tiempo porque no es una cosa de 1 minuto, 2 minutos, 1 semana, 2 semanas, sino con años sin saberlo y puede de una hepatitis aguda pasar a una hepatitis crónica, ir dañando poco a poco el hígado y desarrollar una cirrosis hepática. Y ahí es un poquito más difícil poder restaurarle la salud a ese paciente. ¿Qué tan dañino puede ser para el hígado, obviamente, con estas enfermedades que sabemos que ya cuando pasa a niveles quizás más drásticos? Sí, fíjate, un paciente con una hepatitis aguda, es decir, estaba muy bien la semana pasada y por la razón que fuese se puso amarillo, tiene un 1% de posibilidad de hacer una hepatitis fulminante. Una hepatitis fulminante es que a los 15, 20 días de haberse puesto amarillo, hace fallo hepático. Fallo hepático significa que comienza a hincharse, le salen manchas, los factores de coagulación no funcionan y el paciente se hincha, entra en confusión, o sea, puede morirse si no se atiende cosas. El resto, sobre todo las hepatitis que son la B y la C, que son de transmisión parenteral, es decir, por sangre, no por agua contaminadas, ese puede desarrollar de una manera diferente. La hepatitis B, un 15%, 15-20% va a ser hepatitis crónica, el resto se va a curar solo. Y la hepatitis C es a lo inverso, más o menos la mayoría un 80% hace hepatitis crónica. Si no se hace el diagnóstico, ese paciente va a comenzar a evolucionar. Puede, por ejemplo, en su vida
tener periodo de tomar alcohol, medicamentos, cualquier otra situación que empeore la hepatitis, porque él no sabe que tiene hepatitis. O sea, no sabe que le hicieron no sabe que durante una transfusión se le pegó una hepatitis, adquirió la hepatitis o por sexo o por algo tan sencillo como un arreglo dental o porque cuando joven utilizó drogas y en una de esas jeringuillas sucias pudo haberse contaminado. Entonces, si esa hepatitis no se detecta, va a ir caminando a bajo ruido. Y cuando dé manifestaciones, es decir, cuando ya esté instalada el problema, entonces, va a tener posibilidades de hacer una cirrosis y ya cuando haga la cirrosis, pues complicarse con todo eso que vemos, la barriga grande, que se llama ascitis, que un poco está confuso, que no sabe dónde está, que se llama encefalopatía, puede hacer lo que se llama hipertensión portal, y es que el hígado, al ser tan duro, hace que las venas engorden, se pongan sangre del esófago. O sea, puede hacer 4, 5, 6 complicaciones que por supuesto pueden llevar a la muerte. Si ese paciente se detecta a tiempo qué tipo de hepatitis es y se le da un tratamiento que son muy eficaces, ahora mismo podemos decir que todos los pacientes, con pequeñas excepciones, de hepatitis C se curan. Doctor, con un tratamiento de 3 meses. Doctor, ¿contamos en el país con los tratamientos para esa enfermedad y si realmente el Estado o ya lo que son los seguros, en su mayoría se pueden costear? Nos gustaría, doctor, que esto sea luego de la pausa. Así es que ustedes no se muevan porque al regreso continuamos con esta entrevista especial hablando de gastroenterología. Mi compromiso ante ustedes es firme. Vamos a continuar impulsando las reformas necesarias para abrir un nuevo tiempo en la historia de nuestra nación y dejar un legado de fortalecimiento democrático, consolidación de nuestras instituciones y un desarrollo sostenible que alcance al conjunto de todos los dominicanos y dominicanas. Y hoy quiero reafirmar aquí mi compromiso de asegurar que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente y en beneficio de todos los dominicanos. La escrupulosa honradez de los representantes públicos es esencial para que exista confianza y credibilidad en nuestras instituciones. Llegó el tiempo de los bomberos de la República Dominicana. Que nuestros héroes, los bomberos, los están cuidando siempre. Pero ese bombero que sale ese día a enfrentar el fuego necesita que las autoridades vengan de la mano con él. Porque ustedes no pueden continuar arriesgando su vida y no contar con un seguro de vida y accidente. Y hoy para nosotros es un grato placer poder decir que junto al Ministerio de Interior y Policía decidimos otorgar una cobertura amplia a todos los cuerpos de bomberos del país. Yo quiero anunciar que le vamos a entregar hoy 500 teléfonos, y esos teléfonos van a tener internet y minutos pagos por el Ministerio de Interior y Policía, que tendrán transporte gratis en la ONSA, en el metro y en el territorio.